las paredes de lo que es la sangre que va a circular a través de todo el sistema cardio circulatorio, la presión arterial es un buen indicador de todo lo que es la salud cardiovascular. Entonces, lo importante de esto es la unidad también estándar de la medida de la presión arterial, que va a ser en milímetros de mercurio. Lo importante para ustedes es saber que una sola toma de la presión arterial no se puede reflejar exactamente lo que es la presión arterial de un paciente. Y la misma situación de ustedes. Con una sola toma no puede decir, sí, este paciente es hipertenso. No. ¿Por qué no se puede? Porque varía. Porque va variando. Y entonces ahí se hace lo que es el mapa, y es el monitoreo ambulatorio también de la presión arterial de los pacientes. ¿Qué suele pasar muchas veces? Es que un paciente que no se conoce que es hipertenso puede tener lo que es el síndrome de la bata blanca. ¿Conocen lo que es eso? Creo que es, ¿cómo va a ser en portugués? Creo que es la misma cosa, el síndrome de la bata blanca. O síndrome de la bata blanca. ¿Qué va a ser? ¿Cómo es el síndrome de la bata blanca? Muchos pacientes se asustan al ver a un personal del área de la salud que viene hacia ellos y entonces se desesperan. Tiene una crisis de ansiedad también, que hace que eso eleve también su presión y que den unos valores que no son. Entonces eso es importante, por eso se hacen los monitoreos ambulatorios en donde en un lugar que está seguro, en un lugar que está relajado. Generalmente por eso se hace en el hogar o en la casa. ¿Qué pasa? Se toman las presiones 2 veces en el día, por la mañana y por la tarde. Como es que les dije, alejado de los alimentos, porque funcionalmente, fisiológicamente, si se alimenta el metabolismo va a ir acelerando. ¿Por qué? Porque si comió algo, tiene que digerir. Entonces, siempre alejado de 1 hora y media a 2 de un alimento principal de tubo. Eso es importante también porque puede dar un valor erróneo. Entonces, de ahí se hace un control de 1 semana con los pacientes y ahí ustedes van a verificar todos los puntos, de mañana, de tarde, si los valores están dentro del parámetro normal o no. Si están fuera de los parámetros normales, entonces de ahí ya tomar las medidas. Tanto para lo que es una presión arterial sistólica, una diastólica. La sistólica es la punta de la presión máxima que va a tener cuando se produce la eyección, cuando hay una contracción. Por eso en el caso de la sístole. El valor normal es 120. Y en el caso de la diastólica es cuando los ventículos ya se relajan y de esa forma el valor normal va a ser de 80. Yo no sé si ustedes en Brasil tienen el famoso 12-8, que para que es un valor normal y relajado. Entonces cuando alguien está alterado, 12-8. Ustedes no tienen eso o nunca escucharon ese término. ¿También entienden? Sí, pues por eso. Entonces, valores normales siempre 12-8. Una forma de hablar, de decir. Los valores van a ir mudando según la edad que se tenga. No siempre va a ser 120, 80. Entonces, eso es una variación desde los RM a los 1 año, los 13, en adultos y en ancianos. Estos valores que nosotros estamos manejando, que le dije, de los 120 por 80 son más en adultos. Para la clasificación de la presión arterial tenemos lo que es el hipotenso, que es la presión arterial baja de los parámetros normales, mucho más bajo que esos 120-80, y para lo que es el hipertenso ya son los valores que van a ir alterados más para arriba. Y el que es el normotenso, que es dentro del rango normal. Entonces, en un futuro voy a crear también un modelo de historia clínica. Ustedes ya vieron la historia clínica de cómo se hace el rellenado, la mayoría, unos cuantos sí, otros no. La próxima hora le voy a mandar también la
de un paciente, que esos son los valores que van a ir dentro de la historia clínica. Entonces ahí se va a ir anotando. Entonces, en el caso de hacer una descripción de un paciente que ingresó, que va a estar internado o dentro de la consulta de ustedes van a hacer la descripción de ese paciente. Ustedes siempre que vean un paciente, ustedes ya, como les dije a los colegas de ustedes, la semiología es importante y la clínica soberana, porque a partir de eso te va a dar todos los parámetros para diagnosticar a ese paciente. Ustedes al paciente, cuando entran en la puerta, y ahí lo que es la inspección, el mirar, el observar. Entonces, el paciente entra a la puerta, ustedes ya ven ya cómo entra. Si entra bien, si entra caminando bien, si ya entra con un dolor, si el paciente ya está con una cara, con una fase dolorosa, si está pálido, si está amarillo, como si fuese un Simpsons, cuando nace una ictericia. Entonces, eso es importante. Entonces, el primer punto que ustedes van a tener es ver al paciente, observar cómo está. Si alguien le está trayendo, si está cojeando, si tiene algún dolor aparte, la fase, si está normal, si es dolorosa. Entonces, eso es importante. Ese es el primer punto. Entonces, de ahí ustedes ya van a ver y van a ir teniendo en cuenta eso. Ya para hacer la descripción del paciente, entonces, paciente que llega al consultorio con fase dolorosa, con dolor, sin dolor, cuando ustedes le toman la parte de los signos vitales, paciente hipertenso, entonces ustedes escriben 160 por 90 por 100, o paciente hipotenso, y los valores. En todo caso, 180, los valores normales, paciente normotenso. Entonces, así para hacer la descripción. Delegado, hacemos recordar eso para ver la historia clínica. Si ustedes tienen una historia clínica, por decirte patrón, de Brasil, si por favor pueden traer también. Porque sí tienen que tener unos que están dentro del área, ya manejan, entonces siempre se tiene un estándar de una historia clínica, patrón, como ustedes le dicen, que es el tipo. Entonces, de esa forma vamos a hacer la comparación tanto de lo que es aquí en Paraguay y cómo va a ser en Brasil. Si consiguen eso también, por favor. Si yo les mando lo que es aquí en Paraguay y vemos cómo hacer ese rellenado también, y ustedes se muestran cómo es el de Brasil. Entonces, ya vamos a hacer esos choques culturales tan lindos que solemos tener, de esas diferencias y similitudes. Para hacer esa clasificación, tanto, como les decía, de un normotenso, de un hipotenso, de un hipertenso, tenemos las clasificaciones que se suelen realizar en los congresos, en que cada año va variando, también como en el caso de lo que es los valores, tanto para la diabetes, en el congreso del agua. Para tener en cuenta una presión tanto arterial óptima, tanto teniendo la sistólica como la diastólica, una de 120-80, después ya va a ser la normal también, con las variaciones que van a tener: normal elevada, hipertensión en nivel 1, 2, 3, una etapa 4, ya va a ser la grave. Entonces, no enfocarse tanto en eso, saber que existen varios niveles y que van modificando mediante los congresos que se van teniendo una subclasificación. Cuando yo era estudiante era hasta un nivel 2 más o menos. El hipertenso tipo 1, tipo 2. Ahora, desglosando cada vez un poco más. De esta forma,
de abajo Ahora, más bajo que eso, te va a hacer para decir otro. Un ratito que entre problemas técnicos. Lugares donde tener y donde controlar ese control de la presión arterial, tanto de brazo para las arterias, tanto humeral, radial, en la pierna, con todo lo que también la compite. Varios lugares se pueden tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a tener ciertos motivos. Depende de cómo está el paciente, de cómo le llega. Entonces, lo normal, a esta parte le quiero saltar porque quiero hacer una práctica con ustedes. Para la toma de la presión arterial, como les dije, lo importante es que el paciente esté bien, esté sentado, no esté con los brazos cruzados, piernas cruzadas, que esté 5 a 7 minutos más o menos bien sentadito. Entonces eso es importante para una buena toma de la presión arterial. ¿Siempre va a ser así? No. ¿Por qué? Porque es la correría muchas veces. Entonces, lo normal en un lugar bien articulado, eso es la toma que se tiene que tener. Yo voy a mandar un esquema. Entonces, ¿cómo va a ser esa toma? Hacer todo lo que es colocar el manguito en la porción media del brazo con 2 traveses de dedo por encima de lo que es la flexura del codo. Entonces ustedes ven flexura del codo, 2 traveses de dedo y por encima de eso le ponen de su manito. Entonces, ¿por qué eso es importante? Que muchas veces están los errores de hacer apurado y se entiende eso. Aquí justo traigo mi equipo y ya está viejito, pero ese claro. Entonces, ¿qué pasa? Como les dije, nuestro manito se va a tener entonces 2 traveses de dedo por encima. Si está más abajo, no sirve. ¿Por qué? Porque no va a tomar de alguna forma. Aquí tampoco no. Entonces, 2 traveses de dedo para cima. ¿Por qué 2 traveses de dedo para cima? Siempre tiene que ser justamente la flexura, porque es lo que es la campana de nuestro dedo. 2 traveses de dedo poquito. Entonces, va a media para la varilla y ahí se va a escuchar. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y ustedes van a ver, que a veces suele, como les dije, en la correría que se tiene que hacer una toma rápida, porque tiene que saber la presión de su paciente, se ponen y hacen esto. No sé si ya llegaron a ver, que pusieron, metieron ahí abajo y ahí tomaron la presión. ¿Qué pasa? Va a dar de forma errónea. ¿Por qué? Porque no va a cubrir totalmente la manga de esta forma. Entonces, la presión, si ustedes vienen por boca otra vez abajo, porque uno ya hace la presión, y para colocar, entonces no va a tener una buena forma. Ahí está. Yo ya me estaba olvidando de eso, pensando que todo el mundo me ve. Entonces, 2 traveses de dedo, así. Después, vamos a tener todo lo que es los valores, nuestra bombita,
pasa también con los pacientes que suelen tomar, o la paciente que se suele tomar la presión, es muy rápido para trabar y destrabar. Hay algunos que es difícil para lo que es la pérdida. Entonces, es de forma lenta, segura, le van a escuchar. Entonces, ¿qué hacer con eso? De insuflar y estar ahí impresionado que el paciente, ya está pasando mucho tiempo. Entonces, hacer una buena toma, otra vez por encima del dedo y tomar. ¿Cómo es? Son varias técnicas de forma correcta e incorrecta que se puede hacer. Hay algunos que te van a decir, ay no, insuflar más, hay hasta 200. Y después ya, acá. ¿Qué pasa? Es una medida que se suele usar de forma incorrecta también, para que sea mucho más rápido la toma, que es un valor por decirle estándar, pero en pacientes que son hipertensos, que alcanzan valores muy altos, eso no le va a tomar de buena forma. Entonces, paciente bien sentado, aplicar otra vez por encima de la flexura del codo, y lo indicado es palpar justamente que es la arteria radial. Entonces, tanto el índice como el dedo del medio y tercero, ver, palpar, buscar la radial. Entonces, tomaron ahí, lograron el pulso. Entonces, hay que empezar a cerrar el manito y insuflar. Paró el pulso que se tiene de la radial. Entonces, ahí meten su estómago, se escuchan y empiezan a insuflar. Esa toma correcta de experiencia. Muchas veces se hace eso. Como les dije, no. Al perder el pulso de lo que es la radial, entonces insufla 1 o 2 veces más para arriba, que va a ser 20 a 30 minutos de recorrido para arriba. Eso es lo indicado ideal. Y de ahí lo que viene en esa teoría, como les dije, meterle nomás hasta 200 y después bajar. Eso es una técnica que suelen utilizar muchos también, pero que a veces no da un valor correcto. Y como les dije, es importante para ustedes tener en cuenta que el paciente no esté cruzado de pie, los pies cruzados de pie, porque va a haber una alteración, ya sea de un 30 o 40 minutos, tanto para lo que va a ser la sistólica y diastólica, con los brazos cruzados. Si pone, o como les dije, si yo ahora me bajo la escalera también, me subo al primer piso, más para mí, paciente obeso, con una mala alimentación, que tomó té, que acelera el metabolismo de cierta forma, tomó un café, que subió la escalera, va a venir, se toma, claro, va a tener un valor elevado. Por eso les digo la importancia de ustedes hacer una toma. Dime. ¿Cómo? Conversar también. El paciente tiene que estar bien, sentadito, calladito, porque hay algunos que ya te cuentan su historia, ¿verdad? Porque el periodo de consulta es a veces muy limitado. Entonces, no, si un ratito, si podés mirar, tranquilito, respirar, sí. Pero tampoco no, fecha boca, cada boca no fala nada, tampoco no es la forma, ¿verdad? Entonces, de la forma, para hacer una toma, ¿quién quiere venir a realizar la toma? Vamos acá a ponernos, si vos acá, traes su cadera, ponete acá, enfrente, ponete acá. Sí, bueno, vamos a ver unas cuantas tomas. ¿Quién se quiere, por decir, animar a presentar? Vamos a tomar unos cuantos pacientes y de esa forma, vamos a ver, yo soy el paciente. Claro. ¿Quién mejor que? Claro, creo que sí. Los dos funcionan con
siempre, también una cosa que hay errores que ocurren. De los tubos que se tengan siempre van a ir para abajo, nunca para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que ya tienen una flechita que indica hacia dónde tiene que ir la dirección. Porque eso también es un error y a veces estos ponen hacia atrás. Siempre va hacia frente, no hacia frente. Voy a colocar, ver que la ropa no esté apretando también. Por eso muchas veces, si hay una ropa, si van a ir a consulta, tiene que ser más oversize o más holgada para que no interfiera en la presión o en la toma que se va a tener. Porque muchos vienen con una ropa fría, está apretando, entonces ya apriétalo el maquito, apriétalo de su ropa, entonces ya dificulta. O si no, poner encima. Mucho más también. Siempre tener bien, básicamente, otra vez de dedos, otra. La comodidad de ustedes siempre también. Entonces, acá, si tienen, hay algunos que tienen luego ya dentro de lo que es un maquito de ritmo para colocar. Entonces, si no tienen, vamos a buscar donde él pueda ver. De ahí está, entonces, buscar la radial. Entonces, vos palpando, esto todavía no. Entonces, de la toma, vas a palpar, control el pulso. Te vas a sentir acá. ¿Sentís esto? ¿Te suena? Pregunta. Es tu propio, sí, porque va a colocar dos dedos, hace dedos. Ustedes van a tener su propia técnica. Entonces, palpando o sentir el pulso, vas a pedir todavía y con este vas a cerrar y vas a insuflar. Paró, no, este va acá. La técnica es parte de la radial, paró de la radial de sentido. Entonces, ahí entonces insuflamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ya colocas el ritmo ahí. Es para no hacer esa técnica que te dije, que le estaba diciendo que insuflar hasta 200 y después deja rolar y que sea lo que Dios quiera. Entonces, palpando, hasta que se pierda. Por el pulso, insuflar 2 más.
esa experiencia que me contaron. Vengan aquí, rétenle al doctor, pasa todo. Olha, ela veio preparada, Eu quero ver como é que está a pressão basal desse paciente, tá? Então, perguntei se o senhor toma café já está com mais de uma hora, porque o café, a cafeína também, a gente toma cafeína para treinar, para dar uma força, ela dá uma alteração na pressão arterial. Se ele fumou há mais de 30 minutos, também faz alteração na pressão arterial. Então, tudo isso eu tenho que observar. O senhor João já está tranquilo, não fumou hoje, ainda hoje, né? Tomou café, já está com mais de uma hora, está bem alinhado, já está tranquilo, então agora eu vou posicionar o meu paciente. Então, A perna pode ficar assim, seria ideal. sempre paralelo, assim. Ele não pode estar assim, a mulher não pode estar assim, tá? Gente, para cada paciente a gente tem que ter a abraçadeira também. Quando a gente vai em caixa, vocês vão ver que tem milhões de tamanhos disso aqui. Tem para obeso, tem para paciente para de obeso, tem para criança também, neonato. Os de neonato é desse tamanhozinho assim, bem pequenininho. Então você tem que ver se é a abraçadeira ideal para o seu paciente. Para ele, a gente consegue ficar normalmente. Então o braço já está alinhado. Sempre expor. Se o paciente tiver camiseta de manga longa, se ele não tiver problema para tirar a camiseta, preferencialmente retire a camiseta, porque o atrito com a camisa ela causa alteração na aferição. Não existe outro material que possa ferir. Por enquanto é só isso. Está no eletrônico, vai. Já tem eletrônico. Tem o eletrônico, que é o de pulso, que você coloca no pulso, aperta start. Mas tem muito erro. Exatamente, el otro es parecido a este que tiene con la manga, es la misma cosa. Con el vaso, exactamente, la mayoría tiene. Como yo les decía, ¿qué pasa con lo que son los digitales? Tienen que estar calibrados, tienen que tener la batería, tiene que estar cargado, por decirlo. ¿Por qué? Porque va a variar la misma cosa con lo que son los termómetros digitales. La famosa pistolita que se dispara en cualquier punto. Eso también tiene. ¿Por qué? Porque eso tiene una programación luego que dice el ambiente, cuerpo y para lo que y ya. Então tá, gente, posicionando aqui o nosso maninho, como o professor falou, lembrando também. Medir, você pode colocar o dedo e fazer a verificação. 2 dedos acima dessa fossa orbital, aqui, tá? Vocês estão vendo que tem uma setinha, bem aqui, geralmente todos têm essa seta, tá? Essa seta vai indicar a posição para onde ela tem que apontar. Bem aqui a gente já está passando nossa artéria braquial. Então, é essa artéria que eu estou tentando fazer a ausculta. Eu vou colocar nessa direção para fazer essa verificação. E eu deixo o espaço livre para eu colocar a tampando no meu estetoscópio. Para cima está fechado, para baixo aberto. Eu vou fazer insuflação aqui pela beira, sempre verificando em que ponto o pulso radial dele vai subir. Lembrando que existe um posicionamento para isso aqui, tá? Vocês estão vendo que é tortinho? O nosso ponto raditivo é para frente, então eu vou encaixar isso aqui assim. Porque se eu colocar isso aqui para trás também, eu não estou escutando direito. Vai encaixar. Não use polegar, tá? Polegar ele tem que fazer, porque ele tem um pulso, então você sempre utilizar o dedo indicador e o dedo médio. Fazendo a circulação com o pau alto, o chão.
Só que, tipo assim, quando você vai estudar as fases da ausculto, tem sons que a gente chama de sons de Korotchkov. Eu tenho 5 fases desse som. O primeiro é quase que um chiado. É por isso que o ambiente tem que estar tranquilo, tem que estar em silêncio. Você não vai fazer isso aqui geralmente na sala de emergência, a gente coloca o paciente no monitor cardíaco, entendeu? Mas se você estiver num ambiente tranquilo, você vai conseguir auscultar a tua artéria abrindo, quase como se ela fosse um chiado. E depois disso você consegue vir auscultando os pulsos de uma forma mais forte. Então agora eu vou, dei mais ou menos uns 30 segundos que a terapia dá pra gente. Eu vou insuflar de 220 até 230 mais ou menos e vou começar a desinsuflar esse maníaco. E aí eu vou perceber. Então, claramente, o ponteiro vai fazer assim quando a artéria estiver toda vez colatada. E o pulso na minha ausculta vai desaparecer quando já estiver na pressão diastólica. O primeiro pulso na sistólica e o último na diastólica. E eu vou ter a minha pressão arterial. Ele está certo quando está do lado certo, eu já sei que é dela, 220, 230, porque eu já fiz a palpação superior. Então eu não preciso vir aqui e novamente, porque eu já sei que vai acontecer. Então agora eu posso fazer a situação todo o meu step bem posicionado. Não está por baixo da minha braçadeira, tá bom? A válvula está fechada, eu vou começar a circular. Ahora viendo también pessoal, agradeço aqui a doutora Paula com a prática que fez. Parabéns, doutora. Opa, ¿qué pasa? Voy a colocar la mesa aquí y por la de caballo, orinar un poco y ya está. Libre. Pode também. Vamos passar na próxima aula porque a doutora Anélia está chegando. Na próxima também a gente faz, vamos fazer, se ustedes tienen su material, entonces pueden traer, no es necesario comprar. Sabe que o doutor está falando, compre, tenga su material y traiga para la próxima hora. ¿No? Lo que tienen pueden traer. Yo también tengo digital, voy a traer el digital que tengo. Entonces, trae el digital y vamos a hacer la comparación en la próxima aula. Entonces, la pequeña base que ya tenemos, ya saben, de la toma que se tiene que hacer. Justamente lo que les decía, simplemente la bata blanca es importante. En el caso de chaleco azul, indicación, doctor no vemos ainda, pero importante usarlos. Fica muito.